Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que lo encuentran como legión-coleccionista-podcast. Seguimos con los episodios dedicados al mes de octubre, época de sustos y horror. Y hoy hablaremos justo de aquellos monstruos que han estado presentes desde inicios del siglo pasado, evolucionando desde el mundo de la literatura al plano del cine y la televisión, lo cual hace que sea uno de los universos más coleccionables actualmente. Nos referimos a la famosa colección de los monstruos clásicos de Universal o de Hollywood. Hoy me acompaña Eduardo Banda y Eduardo Campos, periodista y videoasta respectivamente, amigos ya de muchos años. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Mapi, bien, ¿tú qué tal? Hola Lili, bien, ¿y tú? Bien amigos, bien. No sé si le quieran comentar a la gente a qué se dedican o cómo llegaron aquí. Vas tú primero, tocayo. Pues mira, yo originalmente hacía periodismo, siempre me interesó mucho la parte de, pues todo lo enfocado al cine. La vida me llevó por otros derroteros, entre ellos hice periodismo de negocios, después hice periodismo de conciertos y actualmente ya no me dedico al periodismo, pero cuando me titulé hace muchísimos años, cuando todavía no existían los podcasts en el mundo, hice un diplomado en comunicación audiovisual, entonces ahí profundicé mucho sobre conocimientos de cine y así. Pero actualmente pues sigo consumiendo cine, me sigue gustando mucho, es un tema que me apasiona y del que puedo hablar por horas y horas y horas y horas, y pues ya, básicamente a eso me dedicaba y pues nos conocimos en ese camino justamente, tú y yo, Lili, y ya. Así es. Y tú, amigo Eduardo, es que los dos se llaman Eduardos, entonces, para no confundirnos, les voy a decir a uno mi amigo Lalo Banda y al otro le voy a decir mi amigo Lalish. Está bien. Lalish, ¿y tú? Pues yo soy videógrafo, igual estudié comunicación, siempre he sido amante como de la fotografía y el cine y pues no sé, como que toda esa parte de las nuevas estéticas audiovisuales siempre me ha gustado muchísimo. También soy muy fanático de los monstruos de Universal y cuando me hiciste la invitación pues fue así, yo le entro. Me gusta. Y bueno, también ese camino, como dice el tocayo, pues nos encontramos los tres y era bien chida las pláticas que teníamos sobre cualquier tema. Sí. Bueno, este es el primer programa dedicado a una franquicia, por lo que tendremos datos más enfocados al coleccionismo de figuras o memorabilia. Los episodios pasados hablábamos como de una forma más general, pero pues en esta ocasión es como nuestro primer programa totalmente enfocado a algo concreto. Para comenzar, y para los que no sepan, con monstruos clásicos nos referimos al universo que empezó en 1923 con la adaptación al cine del Jorobado Notre Dame, siendo Quasimodo el primer monstruo en ser desarrollado por Universal Pictures en ese formato. Por lo general, se incluyen como monstruos clásicos a El Conde Drácula, el monstruo de Frankenstein, la momia, el hombre lobo, el monstruo de la Laguna Negra, el fantasma de la ópera, el hombre invisible, Igor y Quasimodo. De estos personajes podemos encontrar pósters, juegos de mesa, peluches, figuras y hasta botellas de shampoo. De amigos como expertos, aquí yo tengo una pequeña duda porque Igor sí se considera monstruo, aunque no sea como tan relevante. Pues para mí más bien es como el patiño del doctor Frankenstein, o al menos así muchos lo han retratado. Entonces siempre lo vamos a ver como en muchas películas como el patiño, o a veces el patiño con un toque de maldad que le quiere dar más empuje al doctor para que se atreva a hacer las cosas. Mira, es una parte, como dice el otro Lalo, Lalish. Lalish, mi tocayo, pero también haz de cuenta que es un poco, ¿cómo decirlo? Es como el Batman y el Robin, o sea, siempre existe como esa figura, que de hecho nada más existe en las películas, no es un sujeto que exista fuera de las películas. Tú te vas a los libros y en los libros el doctor Víctor Frankenstein, si bien tiene un amigo, no tiene un ayudante, pues, un Igor, ¿no? Eso ya se crea en el mundo del cine y da pie también a que se creen mancuernas en películas. Si quieren eso ahorita lo platicamos un poquito más adelante, pero ya cuando este fenómeno brinca
el charco cuando se va a Europa con la Hammer, que es en donde se adaptan las primeras 3 películas de Universal allá. Está Peter Cushing y Christopher Lee, que si en todas las películas de la Hammer, irremediablemente siempre los vas a ver ahí, que aparecen uno al lado del otro. Entonces sí se crea como esa dinámica, pero es más bien dentro del cine y no tanto la literatura como tal. ¿Y por qué? También porque dentro del modelo que ocupaba la Universal, ocupaban mucho la parte del maquillaje prostético, ¿no? Entonces, pues si ya lo tienes ahí y eso de alguna manera enriquece tus valores de producción, pues lo ocupas también. Ahorita me acordé, es que no me acuerdo si el Igor del Halcón de Pátula se llamaba Igor, el de la nana. Sí, también. Estaba bien chido ese Igor. Oigan, y hablando de lo que dice Lalo, ¿por qué creen que esta franquicia es tan exitosa en el mundo del coleccionismo? Independientemente de que lleva muchísimos años y hay muchos ítems para coleccionar. Pues mira, de entrada te diría así, la respuesta corta, ¿por qué es tan buena? Pues porque es el primer fenómeno cultural en su tipo, por eso es que está tan arraigado, y aparte si lo sumas a la parte del imaginario colectivo primigenio, que es el instinto de supervivencia, pues tienes ahí la fórmula perfecta. La respuesta un poquito más larga sería que los monstruos clásicos de la Universal son el primer universo cinematográfico dentro de la historia del cine. O sea, no hay otro. Es como el dinosaurio de lo que es hoy, por ejemplo, el universo de Marvel, o el de Harry Potter, o el de la Guerra de las Galaxias, o el del Señor de los Anillos, o el de Game of Thrones. O sea, solo por mencionarte así algunos. Pero el primero es ese. Y a eso si le sumas, porque hay gente que del mismo medio le vino a todavía enriquecer más, fuera de la pantalla grande, ya ni siquiera te refieras, por ejemplo, a los actores, ¿no? Al Boris Karloff o a Bela Lugosi o a los directores, sino gente que se dedicó a hacer los pósters, gente como Basil Gogos, que él hacía los pósters de estas películas, y que las películas de por sí son buenas y se convirtieron ya en un objeto de culto. Yo me imaginé tener estos pósters, ¿no? Gente como Guillermo del Toro, que es bien fanático de todo lo de los monstruos, ¿no? Y que de alguna manera también su cine está muy relacionado a eso. Entonces de repente él consigue que Gogos en algún momento le haga un póster para la primera película de Hellboy. Pues entonces ya tienes ahí casi que un universo dentro de otro universo. Y bueno, en el caso de Guillermo, nada más para ya dejar que Lalo hable, el referente que tienes en La forma del agua, ¿no? Que está muy ligado al monstruo de la laguna, en el diseño del traje de Doug Jones, y en la puesta en escena incluso. Y otra de las cosas que tiene él, que si quieren lo platicamos un poquito más adelante, es una fascinación eterna por el Frankenstein de James Whale, que es el que hace Boris Karloff. Pero así de entrada te diría eso, o sea, es el primer universo cinematográfico que está cimentado en un modelo de negocios, que si quieren ahorita lo platicamos más adelante, pero es eso, es el primero y apela a lo más instintivo del ser humano, que es ese instinto de supervivencia y esa fascinación por lo desconocido, ¿no? Entonces tienes esas 3 cosas ahí juntas que se convierten ya después en todo esto que ahora es pues un mundo dentro de otro mundo, ¿no? Se me hizo bien interesante esa parte que dices como de este primer universo cinematográfico. Yo lo veo también por esa parte como de apelar al imaginario colectivo de los monstruos desde la antigüedad de los griegos, los romanos, que aluden a los vampiros y a los hombres lobos con Lycaon, con el rey Lycaon. Entonces, pues todo esto lo venimos trayendo desde la antigüedad. Se me hace muy padre cómo lo vinieron manejando. Y vaya, Guillermo del Toro siempre ha dicho que sus mayores referencias son esta serie de películas de los monstruos clásicos. Podemos ver toda la colección que tiene de monstruos y siempre vamos a ver al Frankenstein enorme de Boris Karloff como primer referente de su colección privada. Entonces yo creo que alude mucho a esta parte del imaginario de supervivencia, pero también a la antigüedad, cómo combatir esos miedos. Se me hace algo muy padre. Y de estos monstruos, ¿cuáles son sus favoritos? A mí personalmente me gusta mucho el Frankie y el monstruo de la Laguna Negra, que de hecho es de uno de los más difíciles de conseguir en cuanto a coleccionables. ¿Ustedes cuáles son sus favoritos? Yo soy súper fanático del Hombre Lobo, así cañón. Híjole, yo si tuviera que elegir uno, es que sí es difícil, pero si tuviera, que son como de los que más me he clavado y que tengo libros y todo, es de Drácula y de Frankenstein. Pero toda esta parte que les digo yo de la colección, de los coleccionables, por ejemplo de los pósters, yo nunca he podido conseguir uno original. Y son muy bonitos porque los hacía como al óleo el señor. Entonces... Eran a mano, ajá, ¿no? Los pintaban así a es. mano. Entonces, de hecho, por ejemplo, ese que les comento de Hellboy, porque en la exposición que hizo Guillermo en Guadalajara, lo trajo y es así como, o sea, lo ves y es un dibujito, está bien bonito. Y lo padre de esto es que después de que hace él los pósters, se va a ilustrar una revista que se llamaba la famosa revista de los monstruos, algo así. Y ¿La Fangoria? no, se llama Famous Monsters of Filmland. Todas las portadas
las hacía él. Entonces, pues tenías los pósters y si no te alcanzaban para los pósters, pues tenías las revistas. La cosa es que esas ahorita tú las encuentras en Amazon más o menos en $700. Y ya las versiones originales, pues están de 3,000 pesos para arriba. Y ya de ahí sí vienen autografiadas por él o por el actor que estaba retratando en la revista. Y lo que decía ahorita Lalo también está bien padre, porque esos coleccionables que tiene Guillermo no nada más son pósters, también tiene monitos. Ya ves que tiene su propia casa, que es su casa como museo, la Bleak House, y ahí tiene coleccionables ya que incluso él mismo se ha mandado a hacer. Y sobre todo de Frankenstein, tiene una mascarilla gigante, está increíble, que está basada en el prostético que usaba Boris Karloff en la película de James Whale. Entonces, tiene eso, tiene vestuarios originales, tiene réplicas a escala real de Frankenstein, de la novia de Frankenstein. Hay una, no sé si han visto ustedes en algún momento en internet, pero hay una foto donde está Boris Karloff con la mascarilla de Frankenstein tomándose una taza de té. Sí. Ah, pues haz de cuenta que él se mandó a hacer una réplica de ese momento. Entonces está Boris Karloff sosteniendo su taza de té mientras lo maquilla Jack Pierce, que era el maquillista de la Universal en ese entonces, de los más buenos, haciendo ese numerito. Entonces imagínate, digo, no sé cuánto le haya costado a este hombre eso, pero pues ese es un ejemplo del nivel de coleccionismo que puede llegar a tener una persona a partir de este universo. En el caso de Guillermo, pues su pasión. leitmotiv, ajá, es Frankenstein, ¿no? Pero lo mismo podría pasarte si te gusta Drácula. Imagínate tener la capa de Bela Lugosi, ¿no? Digo, lo enterraron con él, pero imagínate que tengas una de las capas que usó, pues está bien padre. Ahora, otra cosa también es que en el caso de México, pues ese mismo fenómeno, que ya no es de la Universal, ¿verdad? Pero se tropicalizó con las películas del Santo y con los monstruos. O sea, ocupas a los monstruos, pero lo tropicalizas con luchadores. En Francia, todo ese género de películas del Santo son objeto de culto. Y igual, o sea, colecciones de pósters y de vestuarios. En Japón son súper fans del santo. Sí. Imagínate, yo por eso te decía, es como un mundo que ya tiene adentro otros mundos. Anecdóticamente, Drácula, la primer Drácula que se hizo, la de Todd Browning, cuando la grababan, o más bien mientras estaban editando esa misma película, en esa misma locación, estaban Fernando Méndez con Germán Robles y con Carmen Montejo grabando El Vampiro. Y esa sería la misma película, pero la versión mexicana. Era como replicar Es justo lo que te iba a comentar, esa parte. Échale, Lalish, échale. Pues es que es eso, o sea, por donde iba el tocayo, cómo tropicalizaron la película de Drácula e hicieron, no sé si decir nuestra serie B o nuestra región 4, pero también son muy buenas películas, cómo trajeron todo eso. Y bueno, también llegaron a hacer cosas ya más ridículas como Pepito y Chabelo contra los monstruos. Están chidas. Y cosas también justamente grandiosas como Alucarda. Alucarda es una genialidad. Sí, totalmente. Y aparte de todo, ¿sabes qué pasa? Que te sales del mundo de Universal y tienes al mismo director, al mismo Todd Browning, que aparte venía de hacer cine mudo o cine silente, y al año siguiente de hacer Drácula, te hace una película ya no con Universal, sino con la Metro Goldwyn Mayer, que se llama Freaks, que también dentro del mundo de los monstruos es una genialidad. Porque ahí la única ventaja es que ya no eran prostéticos, sino consiguió gente que realmente tenía discapacidades. Digo, hoy en día estaría muy mal visto que alguien ocupara a gente discapacitada y se hiciera una película con ellos exhibiéndolos como en un circo. Pero es lo que hace un circo de freaks y los retrata. Y volviendo al tema de los coleccionables, el gordito de Guadalajara tiene unas réplicas de esos freaks también. Sí es un nivel de coleccionismo, yo no diría que enfermo, pero o sea, sí alcanza unos niveles, pues en donde si no tienes dinero, a lo mejor, pues sí va a ser un poco difícil que vayas más allá de conseguir una edición especial del DVD, ¿no? Y no sé qué tanto espacio tenga para hablar del contexto en el que surgen precisamente estos monstruos. Es que justo eso les iba a preguntar, hablando del contexto, porque a nosotros se nos hace más normal hablar de cosas de fantasmas, de la muerte, pero ¿por qué creen que la gente colecciona cosas de miedo o terror? En el segundo episodio hablaba con Mau de que nosotros coleccionamos cosas de los 80s, de los 90s por la nostalgia. En el coleccionismo deportivo, Alex me comentaba que era como que el mismo deporte engrandece a una persona tanto que sobrepasa la pasión y crea ídolos, ¿no? Deportivos. Aquí aplica eso de que es cierto de que es divertido asustarse, o en ese contexto que tú nos decías, ¿crees que de ahí se deriva todo este fenómeno de coleccionar cosas de terror? Digo, ahorita nos estamos enfocando en los monstruos clásicos, pero pues, hasta la fecha también hablaremos más adelante de los monstruos contemporáneos en otro episodio, pero justamente en esa época que era como todo nuevo, aunque sea en blanco y negro, ¿crees que
desde siempre a la gente le ha gustado espantarse. Sí, sí, completamente. Y es algo que decía ahorita hace ratito mi tocayo. Si juntas esta parte del instinto de sobrevivencia con un objeto que a lo mejor en algún momento no te causa miedo, sino te causa fascinación, y ya el mero hecho de pensar poseerlo, pues eso ya tiene ahí una implicación que por sí sola ya es atractiva, y que es atractiva a un estudio de cine. Imagínate tú que cuando surge esto, pues estás en medio de una recesión económica, ¿no? Y estás en medio de 2 guerras mundiales. Entonces, de repente, tienes 8 estudios bien grandotes, en este caso en Hollywood, en donde 5 son los que dominan pues toda la industria. Digo, decimos Universal, y ahorita Universal pues ya es un gran estudio, ¿no? Pero imagínate tú un estudio chiquito, independiente, en donde pues lo único que tienes es a la mejor lana para pagarle a los actores, y tienes a la mejor una cadena de cines chiquita en donde enseñar tus películas. Que eso realmente era el modelo de negocios en ese entonces. O sea, eran estudios que tenían no nada más la capacidad para producir películas, sino que también tenían un sistema de distribución, tenías unas cadenas de cines en donde enseñar tus películas, y aparte de todo tenías actores contratados para tu uso y explotación. Entonces podías sacar al mismo actor a lo mejor todo el año en 6 películas y no había problema porque tú le estabas pagando, ¿no? Entonces en ese universo de gente con un montón de dinero estaba la Universal ahí tratando de sobrevivir al rollo de la recesión que te digo. Entonces, pues de alguna manera no había como manera de que pues tuvieras los mismos actores o de que tuvieras los mismos valores de producción. Entonces, de repente encuentras este nicho de mercado en el que pues hay películas en las que a lo mejor no puedes tener el mismo presupuesto, no sé, que unos 10 mandamientos, pero sí tienes un departamento de maquillaje prostético bien fregón, en donde puedes recrear toda esta parte de los monstruos, y en donde entonces encuentras como un nicho de mercado, y entonces lo empiezas a explotar. Y lo empiezas a explotar y te das cuenta de que aparte de que te sale barato, le estás compitiendo a los blockbusters en ese entonces. Entonces hace ratito que decías del Fantasma de la Ópera, pues sí, es la primera. Y es la primera porque es de la que tenía los derechos. Y de repente te traes gente que venía de hacer teatro, que venía de hacer cine mudo, y entonces tienes propuestas en frente de la cámara bien padres. Que digo, yo hablo mucho de Bela Lugosi y de Boris Karloff, pero el bueno era Lon Chaney, que es el que sale en El Fantasma de la Ópera. Su vida, incluso yo creo que hasta te daría para hacer otro programa. Él es el primero que se sube al barco de los monstruos. Después, por unos problemas personales, lo hacen a un lado y se quedan Bela Lugosi y Boris Karloff con ese pastel. Pues hablando de directores, tienes a James Whale. James Whale venía de hacer teatro, pero a él algo que lo hace hacer cine, y ahí creo que mi tocayo es el que te puede todavía profundizar más. Él venía de hacer teatro, pero a él lo que lo hace hacer cine es Murnau, y Murnau tiene una película que se llama Nosferatu, que es como en el expresionismo alemán la película de monstruos y de terror, ¿no, tocayo? Híjole, qué bueno que mencionaste eso, ya casi lo había olvidado a nuestro querido Morno. Es que, ¿sabes? Creo que de hecho fue como primero esa adaptación del vampiro, un vampiro feo, que no tenga como esa parte sensual, que quiera conquistar nada más con la mirada a todas sus víctimas. Y Murnau pues utilizó esta parte también del expresionismo alemán de cómo poder retratar este vampiro, y quizás no tanto como con esa parte de sonidos, porque no los tenía muchas veces, y también nos habla de ciertas plagas. Estamos viendo cómo combate toda la sociedad a este vampiro, pero a la par de una plaga de ratas que está acabando con toda la población en un pueblo. Y pues es realmente como ese paralelismo que estás viendo del vampiro, que es esta plaga, pero realmente son otro tipo de plagas las que están acabando con la humanidad, por así decirlo. Entonces es bien interesante. Y bueno, a lo mejor del tema que tocabas hace un momento, Mapi, también del coleccionismo, ¿por qué son tan valiosas ciertas piezas? ¿O por qué nosotros le damos valor a ciertas piezas en el caso de los monstruos del terror? Yo lo vería también como una parte más como mementos moris. Si vemos como, no sé, el caso del vampiro, como una persona que te va a llegar a chupar la sangre, pues sabes que tienes como esa parte, quizás, no sé, una estaca que es algo que te va a hacer combatir a ese vampiro, o una bala de plata contra ese hombre lobo, y varias cosas, pues tú le vas a dar como ese significado. Ahora tú sabes que ese tipo de monstruo a lo mejor tiene cierta afinidad por X o Y razón, y vas a generar como esa relación de, es que me puede hacer esto, tengo ciertas identidades, me identifico con por cómo actúa.
también desde su parte más humana hasta su parte más feral o bestial, ¿no? Está súper interesante todo lo que nos cuentan y está bien chido porque ya habíamos comentado en otros episodios pasados que queríamos que el podcast fuera como una guía para que la gente se decida a qué coleccionar. Y justo hablando de lo que estás diciendo, Lalish, tenemos aquí una pequeña lista que si ustedes la quieren agrandar, estaría súper bien, de lo más coleccionable si usted es nuevo en este género de terror clásico. Lo que más puede encontrar la gente, creo, actualmente son las figuras de las marcas NECA, Hada y Super 7 Reaction Figures, que van desde los $35 hasta los $100. Los steelbooks de Blu-ray o box sets de DVDs de ediciones recientes, los famosos Funkos que tienen hasta juegos de mesa. Y para los que puedan viajar, si les interesan los parques de Universal Studios en Orlando y Los Ángeles, se pueden encontrar mucha mercancía respecto a estos clásicos. No solo las figuras de las olas recientes, sino playeras, vasos, llaveros, hay hasta bolsas para las chicas que brillan en la oscuridad. Y algo que está pasando, yo creo, en la actualidad con este tipo de franquicias es que mientras más cantidad de productos baja el precio de las figuras, porque ahorita hay mucha variedad. ¿Ustedes tienen algunas de estas figuras o coleccionan algo de esta franquicia? Pues yo nada más los DVDs. Yo realmente, mi universo coleccionista no es tan grande, porque tampoco soy una persona que le guste mucho tener cosas o así muchas, ¿sabes? Porque soy muy flojo en el sentido de que sacudir, y entonces eso implica, ¿no? Tener cosas, implica estar sacudiendo, que se llenen de polvo y todo. Entonces no, solo DVDs. Pero ahorita que decías justamente que estabas hablando de esta parte de las estacas y todo, híjole, creo que hay algo que yo por eso lo decía hace rato, que era como del instinto primigenio, y son como trofeos de caza. Al final es eso. A lo mejor ya los humanos ya no nos dedicamos a cazar, ¿no? Hay gente que sí lo hace y que de alguna manera la reprueba mucho, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que se dedican a cazar animales en peligro de extinción. Pero al final de cuentas, si tú lo ves desde el punto de vista a lo mejor biológico y evolutivo, pues eso éramos antes de volvernos sedentarios y sembradores, ¿no? Éramos cazadores. Y de alguna manera, si el tigre dientes de sable era la mayor amenaza para tu tribu, que tú agarraras y lo mataras, pues obviamente el tener a lo mejor una piel con tigre dientes de sable y te la pones para que en la noche te cubra, pues aparte de que te va a dar un estatus, pues era un recordatorio de tu valentía como persona. Y pues es lo mismo, ¿no? Que con el hombre lobo, o es lo mismo que con el vampiro. O sea, siempre va a ser un recordatorio de ese momento en el que o tú te le impusiste al miedo o es algo que tienes ahí para recordar, ¿no? En el caso de que ahora, bueno, es a la inversa, ¿no? Ahora te gusta, ahora ya no te causa miedo, sino es algo que te gusta. Entonces, poder tener algo de eso pues eso es como un trofeo de casa, a lo mejor entre los mismos coleccionistas, ¿no? Pues sí, pero como decíamos antes, pues sí necesitas tener como mucho dinero para tener pues las cosas así originales, ¿no? Como los props del cine y todo eso, porque pues ahorita para el coleccionista común que somos nosotros, pues ahora sí que lo que está al alcance son las figuras, pero ahorita que dices eso de coleccionar estacas o eso está bien padre. Ahora yo quiero una colección de estacas. Hay unas colecciones de estacas, kits para matar vampiros y para matar hombres lobos, así súper antiguas, muy padres. Obviamente, pues eso es como muy difícil de conseguirlo, ¿no? O puedes armar una tú creyendo con lo que se puede hacer y le puedes dar como ese toque retro, antaño. Hay unas cosas bien padres. Yo, por ejemplo, estoy coleccionando mucho, mi colección de muñecos de hombres lobos. Tengo algunos de Super 7. Acabo de conseguir un juego de mesa que se llama Horrified, que tiene la licencia justamente de estos monstruos de la Universal, donde eres un aldeano y tienes que combatir a Drácula, a Frankenstein y la novia, al monstruo de Frankenstein y la novia, al hombre lobo, al hombre invisible, al monstruo de la laguna negra, y está como muy padre. Y también encuentras como que ciertas piezas, sobre todo en Japón. En Japón luego hicieron muchas figuras que son como exclusivas de ese mercado, que llegaron a salir de Japón y tienen como esa parte extra de que las hacen más raras. También desde el material hay algunas piezas como hombres lobos de hojalata que son muy raras. Y también hay reediciones, pero siempre las primeras ediciones son las raras y las más escasas. Si las tienes con su caja, las condiciones de la caja, si la figura o el muñeco funciona, todo eso pues también va a incrementar mucho su valor. Ahorita también hay una línea que se llama Mondo, que está sacando como nuevas versiones de muchas cosas, pero entre ellos también tienen la licencia de los monstruos de Universal. También están haciendo su reinterpretación de los pósters, de esos primeros pósters de las licencias de los monstruos, más modernizados.
que también se siguen viendo muy padres. Y es que también ese es otro punto, Lili, que decías tú ahorita, de qué tan valiosa se vuelve una pieza al haber ya una masificación de piezas o unas reediciones. Entonces, ahorita se vuelve más cotizado, pero imagínate que cuando los monstruos de Universal se mudan a Europa, bueno, no se mudan, se los lleva la Hammer a Europa y empieza a hacer las mismas películas que hacían, pero con violencia más explícita. Pero como en ese entonces la Hammer no tenía los derechos oficiales de las películas, pues hacía sus propias adaptaciones. Va a ser que les decía de las tres primeras, ¿no? Del horror de Drácula, de la maldición de Frankenstein y de la momia, que esa siempre ha sido igual. Pobre momia, nunca le buscan es como una cuerda. Pero en esas tres películas eran películas, si lo quieres ver así, piratas, o sea, no piratas en su forma de hacer, sino no tenían los derechos. Entonces, tienen que pasar como 10 años y entonces ya la Universal les dan los derechos y entonces ya empiezan a usar otra vuelta el mismo maquillaje o el monstruo de Frankenstein ya se parece más al monstruo de Frankenstein gringo que había. O sea, se vuelven más homogéneas. Entonces, todas esas cosas que se hicieron antes de que tuvieran los derechos, ahorita en el mercado coleccionista, son muy cotizadas, o sea, tienen un valor pues, bastante prohibitivo a lo mejor para cualquiera de nosotros. Y eso mismo es lo que los hace que se vuelvan ya de culto, porque ya no cualquiera tendría una capa de, no sé, de Christopher Lee, y entonces ahí empiezas a competir, ¿no? O sea, ¿cuánto pagarías por una capa de Christopher Lee o cuánto podrías pagar por una capa de Bela Lugosi? Cuando si Bela Lugosi es solo oficial, pues Christopher Lee tampoco le hizo mala sombra al vampiro, ¿no? Y de ahí, pues te puedes ir todavía más adentro. Ya cuando llegan a la televisión con los Monsters o con los Locos Adams, ¿cuánto pagarías a lo mejor por el traje de la Morticia original? Yo no me imagino, pero en cuánto estaría o en cuánto está un vestido de eso. Y en cuánto estaría, por ejemplo, el vestido que usaba Angélica Houston en la versión de cine que hicieron de los Locos Adams. Pero sí, o sea, sí es un mercado, por eso te decía hace rato, es como un mundo adentro de otro mundo. Porque igual, pues ahorita, ¿qué es lo más monstruoso que hay? Pues el Hotel Transilvania, ¿no? Creo. Sí, pero como que ese no da miedo, ¿no? Esa es un poquito ridícula. Pero aún así, ya hay monitos coleccionables igual. Y digo, a lo mejor nosotros no somos el nicho de mercado de esos monitos, pero al final también ha de haber, o van a pasar a lo mejor algunos años y ya va a haber alguien que los tenga todos. Y entonces ya ahí el precio de tu colección, pues lo puedes incrementar. Salvo que hagan un remake del Hotel Transilvania, no sé, en 20 años, si todavía estamos vivos en 20 años. Y eso mismo va depreciando el resto de los objetos que se van creando, ¿no? Y yéndote ahí, quedándote en esa parte de cuando los monstruos están en la televisión, en los 90 hubo como un intento, ya no de la Universal, sino de directores más en específico, de revivir a estos tres monstruos básicos, ¿no? A Frankenstein, a Drácula y al Hombre Lobo. El Francis Ford Coppola hace unos diseños de vestuario con una japonesa que ya se murió, que se llama Eiko Ishioka, pero ellos hacen una armadura para el Drácula que hace Gary Oldman, que está increíble. Y de esa armadura, que es como en forma de armadillo, no sé si la han visto. Sí, una armadura muy padre. Solo hay 2 piezas. ¿Como samurái? Sí, toda roja. Ándale, es como entre de samurái toda roja y tiene el casco tiene orejas como de lobo. Está bien padre. Pues de esa armadura solamente hay 2 piezas hasta ahorita, encontradas de manera oficial. Y adivinen quién tiene una. Guillermo. Exactamente. Mira, yo no soy mucho de pegarle a las redes sociales, pero cuando fui a la exposición y le tomé una foto a esa, y yo me enteré por eso, porque le tomé una foto a ese casco y la subí, se me hizo fácil subirla al Instagram. Al día de hoy es la única foto que tengo con un montón de likes y con un montón de comentarios. Y ahí fue donde yo me enteré que solamente hay 2 piezas de esas en el mundo. Esto ya no está tan cercano a los monstruos de la Universal, pero o sea, sí escala y pues tiene vida propia. A lo mejor ahorita no le compites comercialmente de tú a tú a un universo Marvel, pero sí tiene ya esto otras dimensiones y otros alcances. Yo, por ejemplo, ahorita que decía Lalo de los hombres lobo de Ojalata, yo esos nunca los había escuchado y supongo que también se deben de cotizar bien caros, ¿no? Sí, son piezas muy, muy caras y muy escasas. Lo que les decía, hay réplicas o reediciones de más modernas que son más fáciles de conseguir, pero hasta eso tienen como cierto costo que no cualquiera puede darse el lujo, y las primeras series que son súper raras. También ahorita que mencionabas cómo trajeron a estos monstruos clásicos más para acá, yo me iba a ir un poquito antes, a los 80s, cómo trajeron todos los monstruos, justamente a todos estos monstruos de los que estamos hablando, a una película ochentera, a esta parte de apelar a la nostalgia ochentera, que se llama The Monster Squad. A mi gusto es una película buenísima, muy sencilla, pero también es muy genial en cuanto a su maquillaje. Tienen un hombre lobo fantástico, un Frankenstein muy, muy humano,
que te recuerda mucho a esa escena de la película original, de cómo quiere tratar de entablar conversación o acercarse a esta niña. Hay una escena muy similar que te recuerda totalmente a eso, ¿no? Un Drácula también muy, muy ojete, que quiere destruir a niños, que son los que combaten a estos monstruos, y ves cómo ciertos adultos no pueden contra estos monstruos, pero son los niños aquellos que son los clavados de estos monstruos y saben cómo combatirlos, todas sus debilidades, que te lleva también a esa parte así, yo también los puedo vencer, yo también puedo vencer a este miedo, yo los puedo enfrentar. Y también vemos a un Van Helsing, que no hemos hablado también de esta parte de un enemigo de Drácula, este Van Helsing, y es algo muy padre. También esta película ya tiene como que ciertos escenarios, más bien lugares de exhibición donde le exhiben y va toda esta gente ochentera, noventera a verla, y es como toda una tradición, y pues han desarrollado también mucha memorabilia referente a esta película. Sí, totalmente. Y ahorita que estabas hablando de Monster Squad y que hablábamos de Hotel Transilvania, ¿saben de qué me acordé? Y eran muy de esta época, justamente cuando es Halloween y Día de Muertos, las pasaban mucho en la televisión abierta. Todas las películas que se hicieron con los monstruos de Universal y con Scooby-Doo, animadas. Justamente la de Monster Squad yo la conocí en el 5, que la pasaban los fines de semana. Ahí yo la conocí. Ajá. Y cuando la vi dije, no mames, esto es una genialidad. Sí. Y a la fecha me sigue gustando y es como muy difícil de conseguirla. Y obviamente si tienes un VHS de esa película, pues también son súper raros, súper cotizados. Esa es otra. Hay un coleccionismo sobre películas de terror de VHS también. Entonces eso también es muy padre. Ya te evidenciaste en la edad, Lalish. Pues sí, soy ochentero, pero con alma de niña todavía. De niño que le gusta asustarse. Sí, y es que sí hay para donde te muevas, digo, ya yo creo que lo más, a lo mejor lamentable ahorita es que no han podido revivirlos, o sea, han intentado revivir a estos monstruos en las películas. Creo que hace poquito, justo cuando nos hacías la invitación, hablábamos del Dark Universe, que eran el nuevo Hombre Lobo, la nueva Momia, el nuevo Frankenstein, el nuevo Hombre Invisible que iba a ser Johnny Depp, me habías dicho tú, Lalo, ¿no? Pero que no le han podido, o sea, no le pueden ganar al universo Marvel ahorita. No han podido, pero de hecho justo ahorita hay como un intento. También creo que mucho de esto viene quizás por Marvel, de estos universos, y que ya también están sacando sus propios monstruos, que de hecho también creo que ellos tienen como ciertas licencias por ahí del uso de estos monstruos, entonces los están sacando. Creo que este año se supone hay un intento de sacar la versión de Wolfman, el hombre lobo de Marvel, para Halloween, pero también hay un intento de volver a revivir este universo de monstruos en pleno 2024-2025, donde Ryan Gosling va a ser el nuevo hombre lobo. Incluso él está también involucrado como productor. Y bueno, tenemos un intento pasado, a mi gusto muy bueno, del hombre lobo de Benicio del Toro, que creo que se podría quizás asociar un poquito con ese Dark Universe, pero pues no pasó nada de ahí. Sí, ¿no? Y pues ahorita el intento es con esta de Ryan Gosling de este nuevo hombre lobo. Y si pega, pues ten por seguro que la mercancía que va a salir va a ser pues igual, cotizadísima. Y otra parte que también ahorita creo que puede darse o podemos platicar si quieren es sobre los productos piratas derivados de todas estas películas. Es que ya son como de dominio público, ¿no? Como que ya hasta las decoraciones de Halloween de las fiestas ya usan como monstruos genéricos pues a estos personajes. A lo mejor las nuevas generaciones ni enterados, pero pues sí tienen una base muy sólida que viene desde inicios del siglo pasado. Creo que por eso también tanta piratería, porque ya son muy comunes verlos. Hablando de piratería, o sea, me viene a la mente, por ejemplo, las playeras que venden en el tianguis del Chopo. Ahí en el Chopo se dio mucho que hubo un tiempo en que las bandas de surf retomaron mucho esta estética para los discos y para las rolas que hacían de las películas del Santo. Entonces de repente puedes escuchar una canción en la que había un sampleo de alguna de las películas del Santo contra las mujeres vampiro, y de repente ibas al Chopo y encontrabas la playera. Pues obviamente si te gustaba la rola te la ibas a comprar, o si te gustaba la rola y te vas y investigas que existe una película que realmente sí es real y que no es ficticia, pues te vas a querer comprar la película, y si te gusta la película pues te vas a querer comprar por lo menos la playera o el póster. Incluso ahorita me estaba acordando, Cartoon Network llegó a sacar una caricatura, pequeños cortitos del Santo, justo peleando contra estos monstruos. El Santo contra las lobas, contra las mujeres vampiro. Sí es cierto, tienes razón, sí, en animación. Y eran cortitos, ¿no? De hecho, ¿no las hizo el mismo tipo que está haciendo Primal, tocayo? Ahorita lo busco, esperen. ¿No tendrás el dato de si esos cortos no los hizo Gendy Tartakovsky, el que hace Primal? Tiene como que mucha esa estética, pero no, o sea, apenas recordé
eso, pero no sé quién los desarrolló. Ya ven que ahora hicieron uno, pero en live action, ¿no? Contra el Demogorgon. Ahora por Stranger Things. Y debe de haber seguramente por ahí alguien que coleccione ya Demogorgons y cosas así de monstruos. Pero porque, pero vienen de ahí mismo. O sea, es una. Pues ya cada quien tiene su versión de monstruos, ¿no? O sea, si vas a Francia, supongo que vas a encontrar algún tipo de coleccionable de monstruos, igual en Reino Unido, o como decía ahorita mi tocayo en Japón, ¿no? Pero sí es algo que ya tiene vida propia, o sea, es una diáspora que está dentro del gusto de todas las personas a nivel global, yo creo. Pero por eso mismo, porque forman parte de un folclore que tenemos de reverenciar esta parte de lo desconocido, por tenerlo a lo mejor como vínculo directo a nuestra naturaleza de sobrevivir o a nuestra naturaleza de cazadores. Y de asustarse. Es que aparte cuando te asustas, Lili, tu cerebro genera dopamina. Te puedes volver adicto a los sustos. Cuando tú recibes una emoción muy muy fuerte, como cuando te espantas, pues tu cerebro va a producir dopamina a fuerza. Pues de ahí que también te vuelvas a lo mejor un poco, pues ni no adicto, por lo menos sí busques o propicies consumir películas de espantos para que tu cabeza esté drogada todo el tiempo. Ya investigué el datito del santo, de la serie del santo que decían de Cartoon Network, se llama Santo contra los clones y fue hecha en México por el estudio que se llama La Mamá de Tarzán en el 2004. Ahí por si alguien está interesado en ver. Como dice Lalo, tiene una vertiente que nos lleva al mismo, como el mismo camino de monstruos, ¿no? Y seguramente ese estudio ya desapareció, se fusionaron con otros. Pero exacto, todo eso nos lleva como ese camino de monstruos y regionalización de estos monstruos. Lo cual está padre, porque para un coleccionista ha de ser muy chido, como decía Lalo y decían los Lalos, tener como la versión de cada monstruo de cada país. Eso también es súper coleccionable. Sí, imagínate un hombre lobo mexicano. El chupacabras, ¿no? Como el equivalente. Ahí ya estás hablando de críptidos. Tenemos nuestros nahuales. En la criptozoología son los críptidos y son esos. Sí, eso ya es otro tema, los críptidos y los regionales. Ajá. Bastante interesante. Pero bueno, para no desviarnos Sí. tantos del tema de los coleccionables, también tenemos una pequeña lista que vamos a ir comentando también cada punto de los coleccionables para los fans más expertos. Nos estamos basando en la guía de Bradley Bird y empezamos con algo que Lalo ya había dicho, Lalo Banda, de los pósters de cine que datan de los años 30, siendo uno de los más cotizados el de Drácula de 1931, valuado en $525,800, junto con el póster de La Momia de 1932, que fue vendido en $453,500 en una subasta. Y como decíamos, pues está súper bonitos porque aparte era arte hecho a mano. Sí, Basil Gogos lo que hacía era eso, eran pósters hechos al óleo. De hecho, si tú los buscas en internet, las imágenes las vas a ver y son trazos que son hechos a mano, o sea, no estaban computarizados ni nada. Imagínate, si un póster de Drácula te está costando eso y si lo tienes en un estado de conservación respetable, pues yo creo que se acaban tus problemas financieros. La cuestión aquí es que lo quieras tú vender, ¿no? Uh-huh. Sí, yo no lo vendería. ¿Usted lo vendería? Yo no. No, yo tampoco. Bueno, no sé, tal vez en mi lecho de muerte. Que le hagas como Bela Lugosi, que te entierren con tu póster. Ándale, sí, y no se lo dejo a nadie. O sea, es tanto la influencia de estos monstruos que hay otro ítem de un arte derivado de estas franquicias. Hay un screen print hecho por Andy Warhol que se vendió por $17,000 en mayo del 2020. Así es tanta la influencia en la cultura pop del siglo pasado y de este siglo que ha impactado hasta el mundo del arte. Ahorita que decías lo de Warhol, Warhol llegó a producir un par de películas basadas en estos monstruos. Carne para Frankenstein y Sangre para el vampiro, que también así son películas súper raras, súper cotizadas, si llegas a tenerlas en alguna versión física, y pues también como que tienen esa parte de estética que era muy, muy de Warhol, ¿no? Y también pues como que cierto erotismo. Son películas como muy eróticas, por así decirlo, sin necesidad de caer en que estás hablando de una película serie B o pornográfica, nada que ver, pero sí muy, muy de nicho de Warhol. Únicamente estuvo inmiscuido como productor y también tiene un actor que utilizó mucho como actor de culto para esas películas, Udo Kier, pero creo que son muy buenas y también son muy coleccionables si las llegas a encontrar en algún formato físico porque son muy, muy raras.
son muy difíciles de conseguir. Sí, debe estar muy cañón conseguirlas porque normalmente Warhol solo guardaba rollos, nunca le gustó como hacer masters de nada, entonces si alguien las tiene, pues, se debe de estar pudriendo en dinero porque aparte son rollos. Ya pasándonos más al mundo de los juguetes, que es ahí como nuestro mero mole de la mayoría de los de aquí, del podcast, es los sets de la marca Aurora, los cuales tenían a cada monstruo con un pequeño escenario como con base, como con su base, y los cuales uno los podía pintar a mano en los años 60. Se han llegado a vender en más de $200 cada uno, y ha habido algunas reproducciones, por lo cual hay que asegurarse que sean los originales, porque como decían hace rato los chicos, pues la piratería llegó con todo y pues para el costo que tienen, pues sí hay que fijarse. Y más aquí en México, que es muy difícil encontrarlos cerrados. No sé si alguno de ustedes los han visto. Mi papá tiene un par, pero ya los pintó. No, yo tuve pero de Disney. Traía su propio molde y eran unas placas de yeso, pero de Disney, no de monstruos nunca tuve, es más, ni siquiera sabía que existía. Y sí es muy difícil, porque aparte de todo, imagínate, te estoy hablando de, pues no sé, del 88, 89. A lo mejor en un mercado de pulgas las puedas encontrar, pero pues, como dices tú, ya no van a valer lo mismo que valdrían en un empaque cerrado o bien cuidadas. Es que por lo mismo que ha pasado tanto tiempo, es difícil encontrar todo eso en buen estado. Aquí también Don Bradley Bird nos dice que hay unas botellas de shampoo muy cotizadas de la marca Colgate Palmolive de 1960. Es una colección que llevaba la marca Swokis y consiste en 4 monstruos y se cotizan entre $300 y $400 en buen estado. Parece uno disco rayado, pero sí es un mundo dentro de un mundo. Eso de Palmolive, eso yo no lo sabía. Esta guía la pueden ver en internet, de hecho la pueden buscar como Universal Monsters por Bradley Bird y está un PDF, si la quieren ver. Otra cosa de las que también aquí el experto nos dice es que un set de máscaras marca On Post, que consta de 10 monstruos, se ha llegado a cotizar en $1,000 cada máscara, convirtiendo esta colección vintage en una de las más codiciadas por los fans. Es de los años 60 y están bien padres. Y por último, hay una colección de la marca Agi de 1970 que consta de 5 figuras, que es el Frankie, Drácula, la momia, el hombre lobo y la criatura de la laguna. Y simplemente de esta colección de la figura de la criatura se ha llegado a pedir hasta $5,000 por ella, lo cual se me hace muy curioso que fíjense que el monstruo de la laguna casi no hay cosas, creo que es del que menos hay. ¿Por qué creen que sea? Porque ya era el final del subidón que le dio a la franquicia como tal. De hecho, por eso fue que de alguna manera Universal después decide sí venderle los derechos a la Hammer para que los exploten en Europa, porque empiezan a perder relevancia, se empiezan a diluir con otras cosas. Algo que contribuyó a que este universo ya no proliferara tanto cuando llega a la televisión, no fue tanto el hecho de tener a los monstruos como figuras cómicas, ¿no? En el caso de los Monsters y de los Adams, sino que ya en los 80s llega el fenómeno de los slashers al cine. Todo mundo voltea y entonces empieza a cobrar esta fascinación por el Jason, Freddy Krueger, por Leatherface. Ahí creo que el único monstruo que destaca, que no es de Universal, es el Cenobita, el de Pinhead. No sé si han visto esas películas, las de Puerta al Infierno, se llaman creo que Hellraiser en inglés. Es el único monstruo que la libra en ese entonces, monstruo propiamente, ¿no? Porque aparte se supone que son varios, entonces son otras criaturas que también vienen de allá de Europa, producto del cine serie B de la Hammer, pero es el único monstruo que se mantiene en los 80s como, por así decirlo, vigente, que no forma parte de este culmen de monstruos típicos del famoso Drag Pack, que era el hombre lobo, el Drácula y Frankenstein. Pero eso también se atraviesa ahí un poco y de alguna forma como que empiezan a perder relevancia. Entonces, por ejemplo, el monstruo de la laguna, pues lo viene a recuperar Guillermo del Toro cuando hace La forma del agua. Y eso porque lo menciona y porque pues sí, tú lo ves y tiene muchas similitudes. Y algo que también le jugó muy en contra a los monstruos de la Universal en Estados Unidos era este tinte sexual o erótico que tenían, que sí lo sabe aprovechar muy bien la Hammer en el Reino Unido, en Europa, y meter ya escenas de, si no de sexo explícitas, sí más eróticas, sí desnudos. Por ahí está, incluso a México le tocó con El Santo y la venganza de las mujeres vampiro, que tenía desnudos y es una película que censuran durante muchos años, la meten a la lata y sale hasta después, creo que apenas hace 10 años la pudieron mostrar como fue concebida originalmente. Entonces también la censura le jugó un poco en contra a todas esas películas y El monstruo de la laguna sí tiene unas implicaciones sexuales muy sugeridas, no muy explícitas, pero pues digo, tú sabes cómo es la sociedad en Estados Unidos para ese tipo de cosas. O sea, le puedes vender armas a un niño, pero no pueden ver ese tipo de cosas en la televisión o en el cine. Entonces, eso de alguna
manera le juega en contra y por eso también deciden como que dé el brinco la fenómeno como tal a Europa y allá se libere un poco más, porque si tú ves las películas de la Hammer y desde mostrar sangre hasta mostrar, no sé, un seno o así. De hecho, hace poquito en Netflix creo que fue el que hizo una versión de Drácula muy parecida a lo que hacía la Hammer en ese entonces, que era esto del monstruo con toda la implicación sexual y erótica, que es algo que en los 90 Francis Ford Coppola con Drácula hace. Por ahí me acuerdo que Kenneth Branagh hace su versión de Frankenstein y también es una versión muy, muy erótica. O sea, sí sale el monstruo como tal, pero ahí es más bien como esta implicación sexual que tienen los monstruos. Y el último que logra hacer una película en ese entonces, igual como subidita de tono, es Mike Nichols con Jack Nicholson, sale de Hombre Lobo, y la dama en peligro en este caso es Michelle Pfeiffer. Pero todas esas películas son ya más orientadas pues sí, a un cine a lo mejor un poquito con valores de producción más elevados, pero sí con implicaciones total y completamente sexuales, más enfocadas a los libros sí traen, ¿no? Y no tanto las películas. Al menos no estas películas de las que estamos hablando, de las viejitas. De hecho, en sí como que hay todo no sé si decirle misticismo a la película o a toda la producción del monstruo del Lago Negro, porque, no sé, había mujeres desarrollando los pósters. Había muchas cosas que le hacen como también una película muy especial en cuanto al género. También se abrieron muchas cosas hacia la mujer, pero también hay muy poca memorabilia sobre esto, que también la hace muy, muy cotizada. Y pues también en general lo hace difícil y valioso. Sí, porque eso es lo que pasa, ¿no? Con todo lo coleccionable, que al escasearse, su precio se eleva. Sí, porque hasta los muñecos más recientes, los de NECA y eso, el monstruo de la laguna es el que casi no hay. Si alguno de ustedes colecciona Monstruo de la Laguna Negra, tiene una gran oportunidad de que se haga muy coleccionable en el futuro. El monstruo de la Laguna Negra tuvo de hecho una trilogía. El problema aquí aparte de las implicaciones sexuales que tenía ya la película como tal, es que ya estaba más relacionada ya no tanto a los monstruos, sino ya como era un rollo de ciencia ficción. Tiene mucho que ver ya a lo mejor con la estética del personaje como tal, no por otra cosa. Porque aparte técnicamente, y eso lo sabe mejor Lalo que yo, filmar abajo del agua no es cualquier cosa. O sea, filmar abajo del agua requieres hasta de lentes especiales, ¿no, Lalo? Sí. Tenía muchas complicaciones la filmación. Obviamente pues también tenías tiempos limitados. Tenías un actor dentro de un traje debajo del agua que tenías que estarle alimentando, por así decirlo, de oxígeno. Entonces tenía muchas complicaciones. Y encima también debías de transportar o poner una cámara debajo del agua para poder grabar todo esto durante tiempos muy largos. O sea que si usted es coleccionista, enfóquese en el monstruo de la Laguna Negra. Bueno, y en nuestra sección de coleccionando datos, que de hecho mi amigo Lalo Banda ya me lo spoileó al principio, tenemos el fabuloso dato de que Bela Lugosi, que nació de Drácula, fue enterrado con su capa en el cementerio de Holy Cross en California. Esto ya se considera como coleccionismo de memorabilia de cine, pero vamos a ir calentando motores porque de seguro más adelante haremos un episodio dedicado a este tipo de coleccionables. ¿Y ustedes qué prop de cine les gustaría tener? Va a ser una tontería, pero a lo mejor los lentes del hombre invisible o la gabardina. Digo, algo más cercano, porque pues mira, la capa ya enterraron a Bela Lugosi. Ya ni ha de existir esa capa. No, ¿sabes qué? Yo creo que la capa quizás hasta la sacaron. Imagínate que en una de esas se metieron a robar la tumba de Bela Lugosi y se llevaron la capa, seguro. Yo creo que incluso hasta la familia la pudo haber sacado, ¿eh? Yo también creo eso. Porque Bela Lugosi murió con muchas deudas, murió pensando que era Drácula. Se casó tanto con el personaje y pues yo creo que la familia sacó la capa. Híjole. Además de que se hizo adicto, por así decirlo, no a la sangre, sino a un montón de drogas. Pero ahí también cómo justificas de, ay, miren, desenterré a mi pariente y ahora tengo su capa con la cual lo enterraron. Pues las deudas, como dice Lalo, a lo mejor eso. Sí. Y es que es bien peligroso porque te decía ahorita de lo del Frankenstein, por ejemplo. Guillermo tiene muchas cosas, pero ahora no sé si se acuerdan que hubo un año que hubo un montón de incendios en Estados Unidos. Sí. Sí. Ah, pues dentro de esos incendios en Los Ángeles, uno le tocó muy cerca a la casa a Bleak House, que es como le puso él a su casa. Y muchas cosas sí dice que las tuvo que dar por perdidas porque no las alcanzó a rescatar. Entonces imagínate toda la lana que invertiste en tener eso y que de repente llegue un incendio y acabe con él, o que lleguen las drogas y
te obliguen a venderlo. Digo, las drogas dinero, no las drogas las sustancias. Tú, Lalish, ¿qué te gustaría tener de prop de cine de terror clásico? El bastón del lobo, del hombre lobo, el bastón de plata. ¿Y sé dónde se consigue? Híjole, pues no sé, o sea, seguramente habrá réplicas, pero imagínate tener un prop original de la producción, Dile al tío Guillermo que te lo compre. que me lo regale. Señor Hawkeye. Señor Hotcake. Tú, Lili, ¿con qué prop te quedabas? Yo, híjole, a mí mi favorita es Frankie, entonces sí me gustaría tener como a lo mejor un prostético o la máscara que usaron, sí la tendría así como expuesta en una vitrina así del Frankie, porque aparte se me hace una historia muy triste. Es el menos monstruo de los monstruos, aparte. Sí, se me hace una historia muy triste, a lo mejor por eso como que me gusta, y la vi muy chiquita, a lo mejor también por eso me impactó mucho, pero sí me encantaría tener como la máscara original, el prop, así expuesto en mi casita en una vitrina, porque digo, también lo hemos platicado otras veces que pues para tener ese tipo de colección, aparte como dices de que hay que sacudirlos y todo, pues sí tienes que tener espacio, pero yo feliz de tener algo así en mi casa. Pues es que también, ¿cuáles son los peores enemigos de un coleccionista? El polvo y el espacio. Aparte un buen sistema de seguridad, porque imagínate que tienes un vestuario ahí que cuesta un montón de dinero y alguien se mete a tu casa y se lo lleva. Pero quizás no sabe qué es lo que tienes, entonces lo puede dejar. Peor tantito, tocayo, porque normalmente eso es lo que suele pasar con los rateros, van y malbaratan todo. Imagínate que te cuesta un montón y consigues el bastón ese que dices tú y lo tienes en tu vitrina, muy bonito en tu casa, y llega cualquier persona, se mete, roba y se lleva tu bastón y va y lo venden las chácharas por 50 pesos, la infartada de la vida que te vas a dar. Claro. Aparte me encantaría tener de esos pósters de los 30s, estar bien padre tenerlos así enmarcaditos y catalogados por año, por director, pero son muy caros. Ahorita encuentras réplicas hasta en eBay, pero pues obviamente son la impresión de la reimpresión de la reimpresión. Y, pues, digo, para adorno está padre, pero así un original me encantaría tener. Sí, pues estamos hablando de miles de dólares. Pues sí, Larish, pero pues para eso trabajamos, ¿no? Millennials, al fin y al cabo. Milenios sin casa. Es que pasa lo mismo que con los cómics. Entre más reimpresiones, pues más van perdiendo su valor. Y que era lo mismo que decías al principio. O sea, a veces la memorabilia está padre y que hubiera un segundo aire de todo esto estaría bien padre, porque a lo mejor tendrías chance de conseguir ese objeto, ¿no? Pero no va a valer, digo, en términos de coleccionable, pues no va a tener el mismo valor. A lo mejor sentimentalmente sí, porque es algo que te gusta, que buscaste mucho tiempo, pero económicamente no. Y a veces hay muchos coleccionistas que sí se guían por eso, no tanto por lo que les gusta, sino ya no, pues, sino por lo que les puede representar monetariamente adquirir un objeto. Sí, está cañón. Y no sé qué otra cosa quieran comentar, amigos. Yo estoy muy clavado con el hombre lobo, pero hay una película que no tocamos también, que fue el hombre lobo americano de Londres. Sí, cierto. Que también es una de las películas que tenemos un primer Oscar también en este género. Esa sí da miedo. Sí, te genera mucho miedo. Y ahí los prostéticos evolucionaron. Y después nuestro director dirigió a Michael Jackson, también con una temática muy similar. Tenemos un maquillista ganador de un Oscar por esta película, con efectos visuales para la época eran súper innovadores. Y que después hicieron a finales de los 90 una versión, pero en París, ¿no? De la misma. Exactamente, El hombre lobo americano de París, que viene siendo como la continuación de esa serie. Como dices, también había una 1 y 2, pero pues bastante, no es mala, pero sí tiene como que sus momentos a comparación de esta, que es también una pieza genial. Yo lo único que diría es que hay chichis igual en las dos. Sí, exacto. Entonces ya forman parte de otro género. Entonces, digo, o sea, si te ciñes a lo pues ahora sí que a lo académico, sí son del género, pero pues nada más por tener eso, que es lo mismo que decíamos del monstruo de la Laguna Negra, nada más por esos detalles ya pasan a otro tipo de cine, ¿no? O a otro tipo de clasificación. Entonces, si de repente el Drácula viejito lo puede ver cualquiera, a lo mejor esta del hombre americano en París, y me acuerdo mucho porque hay una escena en donde literal hay una chica que hace topless, pues ya no, o sea, como que no es que pierda el encanto, pero al final ya de ahí ya sí, se rompe, ¿no? Sí. Y tenemos también toda la que es la saga de Underworld. También de los 2000, ¿no? Sí, toda esta guerra entre vampiros y hombres lobo. ¿Y de esos hay muñecos, Lalish? Sí, hay muñecos, son escasos, pues sí llegas a encontrar. También tenemos la Van Helsing, donde sale Hugh Jackman, que ya también esta película fue un intento, otra vez de Universal, por relanzar a los monstruos clásicos, con un Van Helsing. Y hasta tiene su homenaje. Sí, Ajá, porque sale el molino de la de James Whale.
Sí, me exacto. acuerdo. Exacto, Sí. y se supone que iba a haber una continuación de esta película, pero le fue muy mal en taquilla, entonces deciden, pues ya, ahí muere todo este proyecto, porque incluso hicieron una película animada también de esta misma saga, con la voz de Hugh Jackman. Y de hecho hicieron una serie, ¿no? También hay una serie ya en streaming de Van Helsing, Sí, si no me falla la memoria. hay una serie de Van Sí. Helsing, también hay una nueva Drácula por la BBC, Ah, esa es la que les decía. creo que se estrelló el año pasado. En Netflix, ajá, creo que son 3 episodios. Y esa tú la ves y haz de cuenta que estás viendo una película de la Hammer. Justamente esa que dices tú, de la BBC. Sí, que ya se supone que el Drácula se queda en el mar. Es esa, ¿no? Sí, Ahí se queda unos años y cuando despierta ya es el siglo XXI. exacto. Sí, esa es la que yo te decía. Ajá, Tenemos sí. otra que es Drácula 2000 con Gerard Butler, nuestro querido Leónidas, como Drácula. Sí, Y que también hay como que malísima. amplían un poquito la mitología, donde dicen que Drácula es Judas Iscarionte, donde también como que le atribuyen esta parte de que la plata también le hace daño, o las monedas de plata, o ahorcándolo. Bueno, tenemos a Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Oh, sí, es cierto. Y una gran obra maestra, sarcasmo, Crepúsculo. Aunque no lo creas, hay muchos coleccionables de Crepúsculo que dan para un programa entero. Qué horror. Lo que pasa es que también, de justamente ahorita que estabas diciendo esas, yo creo que mucho de lo que tiene que ver con el fracaso de que la hayan querido revivir son a los guionistas que han puesto. Estas que estabas diciendo tú, Lalo, Ajá. que son ya del Dark Universe, están los que crearon la franquicia de Rápido y Furioso y Transformers. Entonces los juntaron y fue cuando empezaron a hacer todas estas películas. De ahí la que empezó con el Dark Universe es la que decías tú hace ratito, la del Hombre Lobo con Benicio del Toro. Sí, Se supone que la que le sigue es La Momia, pero la de Tom Cruise. ok. Después de esa, iban a hacer Frankenstein con Javier Bardem y la novia de Frankenstein. Y después iba a salir El Hombre Invisible con Johnny Depp, que pues, por obvias razones ya no se hizo. Pero antes de esa, y ahorita que dijiste Drácula, me acordé, hicieron una con Luke Evans, que se llamaba Drácula Untold. Y esa también forma parte de este universo. Cierto. Pero el enfoque siempre ha sido ya más hacia la acción, más hacia la aventura, para darle batalla al universo Marvel, cosa que obviamente no ha sucedido. Entonces, por ejemplo, en el 14 sacan esta de Drácula Untold, luego en el 2017 sale La Momia con Tom Cruise, que de hecho en esa película no sé si la han visto, pero sale Russell Crowe como el Dr. Jekyll. Sí, que también iba a tener como su propia película. Ajá, la bronca aquí es esa, que ya como modelo de negocio, ya no es un negocio para la Universal como esto. A lo mejor si hubiera existido El Hombre Invisible con Johnny Depp, otra historia hubiera sido. Pero por ejemplo, El Hombre Invisible ya también lo hizo Kevin Bacon al principio del 2000, de los 2000, en El Hombre Sin Sombra, y tampoco le fue tan bien, porque también estaba muy enfocado a la parte sexual. Entonces, lo último que yo sabía de aquí es que el que iba a entrar a hacer el quite con la novia de Frankenstein iba a ser Javier Bardem. Pero tú ahorita me estás diciendo que a lo mejor el que va a salir a lo mejor a hacerles el quite va a ser Ryan Gosling. Y por ahí también habían dicho que Blumhouse Productions, que es la casa productora de James Wan, del que hace las de... El Conjuro, sí. que ellos podrían ser los que reinicien todo este universo dentro del cine. La cuestión aquí es que, como insisto, yo creo que como modelo de negocio ya no está siendo rentable, porque lo que los obligó en un principio a hacer estas películas, pues era esta parte de competirle a 5 estudios de cine bien grandotes en medio de una crisis económica. Digo, no está muy lejano el escenario, ¿no? Ahorita el universo de los humanos no está como muy caudalado, ¿no? O sea, tienes la pandemia, tienes inflación por todos lados, y a lo mejor tendría que surgir algo que los obligue como a salirse de esa zona de confort, pero me acuerdo que hace unas semanas Rob Zombie sacó el tráiler de la versión que va a ser de los Monsters, Sí. que está como, quiere rescatar mucho la estética de estas películas viejitas, pero tú ves la película y pues la verdad no es algo que se te antoje, ¿no? Y es que, fíjate que ahorita estoy viendo justo del Dark Universe que trataron de relanzar, casi no hay nada de para coleccionar. No les fue bien y los coleccionables que tenemos ahorita de monstruos siguen siendo los clásicos. Creo que eso habla mucho de que a lo mejor el revivir algo que ya está bien hecho no es lo mejor para los coleccionistas. No, y es que aparte, ¿cómo le rompes el paradigma al primer universo cinematográfico? Tendrías que regresar en el tiempo y volverlo a inventar a lo mejor. Pues sí, todo esto
Está súper interesante, creo que da para otra parte y espero me puedan acompañar más adelante los dos Lalos. Y para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram, estamos como legión-coleccionista-podcast o escribirnos a legion.coleccionista@gmail.com, legión sin acento en el mail, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos, etcétera. A mí me pueden seguir en Twitter, estoy como @liamx7 y amigos, ¿dónde los pueden seguir? Si quieren dar sus redes sociales. Pues yo te agradezco la invitación, Mapa. Estuvo muy chido el tema. Me gusta mucho como que siempre esta conversación que tengo con ustedes dos. Y bueno, pues a mí si me quieren seguir me pueden buscar como Lalo Laikan en todas mis redes. Y a ti, amigo Lalo Banda. Pues Lili, muchas gracias por invitarnos. Y sí, como dice mi tocayo, sin duda es un tema que da para estar hable y hable horas de él. Pero bueno, quizás en otra ocasión. A mí en Twitter me encuentran como @ellalobanda. En Facebook estoy como Lalo Banda, por ahí. Y en Instagram también estoy como el Lalo Banda. Va, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye, amigos. Bye. Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.